Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad para poder estudiar el precioso y grandioso mensaje de salvación. Nuestra cordial bienvenida también a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar de este estudio. Es el mensaje de salvación por fe y gracia que Dios ha dispuesto para cada ser humano pecador, para ser liberado completamente del pecado y recibir una vida enteramente nueva, para vivir realmente la salvación que Dios ha dispuesto, para comenzar esa experiencia en este mundo, que luego se prolongará por toda la eternidad. Es el mensaje que estamos estudiando en este tiempo de gracia, a pesar de que el mundo está conmocionado por una serie de acontecimientos que amenazan al ser humano, especialmente a los cristianos verdaderos. Pero tenemos la promesa para los que ejercemos esa fe firme en Cristo, de que para el que tiene fe todo es posible. El justo, dice, vivirá por la fe. Ese es el estudio que estamos realizando. Estamos en el estudio número 369 de esta serie de salvación por la justicia de Cristo, o el mensaje de la justificación por la fe en el garante Cristo. Hasta aquí hemos venido estudiando durante más de un año y aún continuaremos este estudio de la ciencia de la salvación. El estudio central de la Biblia. Jesús lo llamó el verdadero cimiento de la fe cristiana, o el eje central que nosotros necesitamos conocer en este tiempo y apropiarnos de esa salvación que Dios ha dispuesto para cada ser humano que acepte el llamamiento y pueda estar dispuesto, dice, a abandonar todo para seguir a Cristo. Cuando la palabra de Dios dice todo, se refiere pues a nuestra vida humana y a todas las cosas que el ser humano ha logrado tener en este mundo. Porque todo está contaminado de pecado, nuestra vida y todas las tenencias o pertenencias que tiene el ser humano pecador. Por lo tanto, necesita ser liberado completamente, para no caer en el error que cometieron los religiosos en el tiempo de Jesús hace 2000 años atrás. Jesús les dijo a los religiosos de que Él mismo había venido del cielo para liberar completamente del pecado a los religiosos de ese tiempo. Pero los judíos, ¿qué dijeron a Jesús? Los judíos dijeron: nosotros no somos esclavos de nadie. Hoy también el mundo religioso y todos los habitantes de este mundo se consideran libres en todo aspecto, pero a la luz de la palabra de Dios podemos comprender que estamos en la mayor esclavitud. Somos esclavos de nuestras concupiscencias, de nuestro yo egoísta. Somos esclavos del pecado que mora dentro de nosotros, el cual nos lleva siempre a desobedecer y a vivir mal. Somos esclavos de nuestras costumbres, de nuestros hábitos, de nuestros deseos, inclinaciones.
sean heredadas o adquiridas. Y no solo somos esclavos de nosotros mismos, somos esclavos del mundo, esclavos de una falsa educación del mundo que tiene su origen en Grecia, en Babilonia, en Egipto, en Roma. Somos esclavos de la alimentación moderna, una alimentación que está diseñado para poder enfermar a toda la humanidad y exterminar a todo ser humano que participe de esa alimentación moderna. Somos esclavos también de las actividades de este mundo. Somos esclavos de la economía. Somos esclavos también de todas las diversiones, esclavos de la ciencia, de la tecnología, esclavos de la vida de la ciudad. A pesar que somos religiosos, pero seguimos siendo esclavos como los judíos en el tiempo de Jesús. Pero el mensaje de salvación es el mismo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Presenta a un Dios libertador. Por eso necesitamos estudiar cómo es aceptar la salvación, cómo es aceptar el perdón que está dispuesto y en qué consiste entregar nuestra vida y recibir una nueva vida. Y cómo el verdadero cristiano puede crecer en la vida cristiana hasta producir los frutos del Espíritu Santo. Toda esta salvación es obra del Espíritu Santo y todo se hace por fe. La parte del ser humano es fe, una fe inquebrantable, una fe capaz de poder resistir y permanecer en los tiempos más difíciles, una fe que pueda llevarnos a la acción, una fe que nos puede mantener unidos a Cristo, unidos al Espíritu Santo. Todo es obra del Espíritu Santo. Por eso estamos estudiando el ministerio del Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo fuera de los corazones humanos y dentro de los corazones humanos. Y en el estudio anterior hemos desarrollado de que necesitamos una verdadera conversión para tener ese deseo de predicar el Evangelio, para tener el espíritu misionero, para nacer como misionero a una vida nueva y no descansar hasta estar ocupados, dice, en la salvación de las almas. Y hoy vamos a continuar estudiando acerca de cómo sigue trabajando el Espíritu Santo constantemente cada día en el creyente, que cada día entrega su vida a manos del Espíritu Santo y entrega también todos los afanes y todas las cosas de este mundo para que el Espíritu Santo pueda conducirnos en una vida recta y santa. No podemos predicar, dice, ni una palabra con poder, humanamente, carnalmente, sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que pondrá las palabras, dice, adecuadas en el creyente para que el mensaje tenga poder. Ahora vamos a leer en el libro Evangelismo, página 505, nos dice: muchos presentan las doctrinas y teorías de nuestra fe, pero su presentación es como sal sin sabor, pues el Espíritu Santo no está trabajando por medio de su ministerio falto de fe.
no han abierto el corazón para recibir la gracia de Cristo. No conocen la operación del Espíritu Santo. Son como la harina sin levadura, pues no hay ningún principio activo en toda su labor y dejan de ganar las almas para Cristo. No se apropian de la justicia de Cristo. Es un manto que no ha sido usado por ellos, una plenitud desconocida, una fuente no aprovechada. Aquí tenemos otra gran verdad. Si solamente predicamos humanamente, con sabiduría humana, la palabra de Dios, será como la sal sin sabor, será como la harina sin levadura. No producirá efecto, no producirá conversión de almas a Cristo, conversión es entrega de sus vidas totalmente sin reservas a Cristo. Pero si solo se predica sin el poder del Espíritu Santo, solamente se podrá llevar a las almas a la iglesia, al líder, nada más. Pero su vida seguirá siendo la misma de los creyentes. No habrá un cambio total, radical. Necesitamos, dice, apropiarnos de la justicia de Cristo. Pero para muchos ese manto de la justicia de Cristo es un vestido sin ser usado. Necesitamos despojarnos del yo, despojarnos de nuestra vestimenta, de nuestro carácter humano, para recibir la nueva vestimenta blanca de la justicia de Cristo, que es su carácter, su imagen, su vida. La vida cristiana es vivir en la vida de Cristo, no en nuestra vida. Así entonces el Evangelio puede tener poder. Por eso en 1 Tesalonicenses 4:3 y 5:23 el apóstol Pablo dice: esta es la voluntad de Dios, es a saber vuestra santificación. Y ruega así el mismo Dios de paz os santifique en todo, por completo, cuerpo, alma y espíritu. Dios santifica a la persona para utilizarlo como misionero viviente. Porque de lo contrario el ser humano representaría mal a Dios. Por eso la Biblia enseña claramente lo que es la santificación y cómo se puede alcanzarla. El Salvador oró por sus discípulos y dijo: santifícalos con la verdad, tu palabra es la verdad. ¿Qué es lo que santifica? Cuerpo y alma y espíritu. Es la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad no es la Biblia escrita, palabras desnudas o palabras letra muerta, no. La verdad es Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. Y alguien preguntará: ¿y por qué muchos dicen que la Biblia es la verdad? Es que la Biblia es la descripción del carácter de Cristo. En otras palabras, es la copia, la fotografía de Cristo. Pero la fotografía no tiene ningún valor sin Cristo, sin la persona real, sin su representante, el Espíritu Santo, el cual también inspiró la Biblia. La palabra escrita, la ley escrita sin Cristo, sin el Espíritu Santo, no tiene ningún valor, ningún poder. La verdad es Cristo. Si aceptamos a Cristo en nuestra vida, entonces la verdad nos santificará. Y San Pablo enseña que los creyentes deben ser santificados por el Espíritu Santo en Romanos 15:16. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Jesús dijo a sus discípulos: cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad,
Él os guiará al conocimiento de toda verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? Es Cristo. Y solo el Espíritu Santo nos puede guiar a una vida verdadera. Y el salmista dice en el libro de Salmos: tu ley es la verdad. Los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a Cristo, es decir, adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de su santa ley. Esto es lo que la Biblia llama santificación. Necesitamos adquirir, recibir los principios de la ley de Dios en el corazón, porque el salmista dice: tu ley es la verdad. Entonces la ley es la verdad, la Biblia es la verdad, pero la verdad real, la persona que tiene poder, es Cristo. Y Cristo es el que santifica a la persona por medio del nuevo nacimiento. En el libro Ministerio Pastoral, página 23, dice: la obra del Espíritu Santo es iluminar el entendimiento oscuro, derretir el corazón de piedra y egoísta, subyugar al transgresor rebelde y salvarlo de las influencias corruptoras del mundo. Cuando el Espíritu Santo le dejamos entrar a nuestra vida por una entrega completa y renuncia al mundo, entonces el Espíritu Santo, ¿qué hace? Derrite, dice, el corazón egoísta de piedra y lo subyuga. A eso se llama salvación. ¿Salvación en qué sentido? En que ahora el pecador ya no va a poder actuar, ni hablar, ni pensar, ni sentir carnalmente. Lo va a subyugar. ¿Subyugar qué significa? Es inhabilitarlo a alguien para que no haga su voluntad, no viva su vida. En otras palabras modernas, podríamos decir, el Espíritu Santo es el que pone freno al ser egoísta, para que no continúe viviendo en pecado. La oración de Cristo por sus discípulos fue: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la fotografía de su vida. Y el que santifica, entonces, es aquella palabra espiritual de San Juan 1:1. En el principio, dice, era la palabra, y la palabra era con Dios y era Dios. La espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, penetra el corazón del pecador y lo hace pedazos. La palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, si la palabra escrita aceptamos por medio del Espíritu Santo y con el poder del Espíritu Santo, entonces, ¿qué hará en nuestra mente, en nuestro corazón del pecador? Lo hará pedazos. La palabra de Dios es como espada que parte hasta los tuétanos. La palabra de Dios es como martillo, dice, que martilla al ser humano carnal hasta hacerlo pedazos. Pregunto entonces, un ser humano carnal, hecho pedazos, ¿qué puede hacer? Nada. Está inhabilitado para poder actuar en el pecado, porque el ser humano ha nacido para solamente pecar, para ser desobediente, para hacer su voluntad, para seguir a las cosas de este mundo, para buscar la solución
en las cosas materiales de esta vida. Así el ser humano ha nacido en este mundo pecador. Pero para que no siga esa vida de pecado, necesita muerte. Muerte al yo. Muerte por el bautismo del Espíritu y del agua. Por eso cuando bautizan en agua, se entiende de que el viejo hombre debe ser enterrado, dice, en las aguas del bautismo, y debe salir del bautismo un nuevo hombre. Así es la vida cristiana, es obra del Espíritu Santo. Cuando la teoría de la verdad es repetida sin sentir su sagrada influencia en el alma del que habla, no tiene fuerza sobre los oyentes, sino que es rechazada como error, siendo el orador responsable por la pérdida de esas almas. Todo hermano, todo creyente, todo líder que predica la teoría de la verdad, repitiendo, sin el poder del Espíritu Santo, sin que el Espíritu Santo more en él, sin que tenga vida espiritual, sin que tenga carácter santo, su obra es prácticamente un fracaso. Ningún alma se convertirá y se perderán esas almas. ¿Quién será responsable de la pérdida de esas almas? El mensajero, el líder, el maestro. Por eso es importante estudiar este mensaje de la obra del Espíritu Santo. Cuando comprendamos plenamente la obra del Espíritu Santo, entonces estaremos dispuestos, deseosos de poder renunciar a nuestra vida, al mundo, para poder unirnos a Cristo. A eso se llama justificación por la fe. Deseado de todas las gentes, página 623, nos dice: el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Para qué Cristo prometió mandar al Espíritu Santo? Para que nos enseñe todas las cosas. Cuando se refiere a todas las cosas, ¿a qué se refiere? Todas las cosas que están escritas en la Biblia, en la ley, en los libros, en los testimonios del Espíritu de profecía. El creyente no necesitará ser enseñado por seres humanos o por líderes. Entonces la pregunta es, ¿dónde es el lugar donde deben enseñar los líderes, los maestros de la religión? Su lugar para enseñar es antes que el creyente acepte el Consolador, el Espíritu Santo, antes que el Espíritu Santo entre a su mente, a su corazón. Porque cuando el Espíritu Santo es recibido por una renuncia total, y cuando comienza su obra de limpieza, limpiar la mente, el corazón, y luego comienza a poner una mente nueva, un corazón nuevo, entonces el Espíritu Santo os enseñará, dice, todas las cosas, así textualmente. Entonces, si el Espíritu Santo enseña al nuevo creyente espiritual todas las cosas, entonces por demás ya está el hombre. Si el líder, si el pastor, el mensajero sigue enseñando a un convertido, entonces está invalidando la obra del Espíritu Santo, está suplantando al Espíritu Santo, está usurpando la función del Espíritu Santo. No debiéramos permitir que el mensajero que nos dio el mensaje suplante al Espíritu Santo en nuestra vida, porque será para nuestra perdición y para la perdición del mensajero. Voy a leer otra vez. El Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Ya no diréis,
no puedo comprender. Ya no veréis oscuramente como en un espejo. Podréis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longura, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Ya no dirá el creyente, no comprendo, necesito que el pastor venga, el misionero, el líder, ya no, porque tiene al mayor maestro de todo el universo, Cristo Jesús, en su representación el Espíritu Santo. Aún comprenderá, dice, el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. El que recibe el amor de Dios prácticamente tiene todo. ¿Y qué es el amor de Dios? El amor de Dios es la vida de Dios, el carácter de Dios. Es una planta, dice, de origen celestial, y solamente Cristo puede establecer o plantar esa planta del amor en el corazón que se ha entregado y ha nacido a vida nueva. El ser humano carnal nacido en este mundo no tiene el amor de Dios. Solo tiene el amor egoísta que Satanás reemplazó en el ser humano carnal. El lugar de la ley de amor o el amor de Dios que estaba, lo reemplazó con el amor egoísta, el yo, el ego. Por eso el mundo no tiene amor verdadero. Todo ser humano nacido de carne y sangre no puede tener amor verdadero. No se aprende el amor verdadero. El amor verdadero se recibe de gracia, pero en el nuevo nacimiento, en la conversión. En vano hoy en día mucha gente se gloria, dice, yo tengo amor, yo amo a mi prójimo. El que ama a su prójimo todos los días se dedica a asistir al prójimo, porque tiene el amor. Pablo dice, el amor me constriñe. El amor es todo. Vamos a leer ahora en Deseado de todas las gentes, 624. El Espíritu había de vivificar su entendimiento, a fin de que pudieran apreciar las cosas celestiales. Cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Jesús dijo, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo da vida al entendimiento, porque el entendimiento humano está malogrado, está muerto para las cosas buenas. Pero el Espíritu Santo quiere dar nueva vida a la mente para comprender satisfactoriamente el plan de salvación y todas las demás cosas que necesitamos saber en este tiempo. Deseado de todas las gentes, 624. ¿Qué nos dice allí? El Consolador es llamado el Espíritu de verdad. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. Primero, mora en el corazón como el Espíritu de verdad, y así llega a ser el Consolador. Hay consuelo y paz en la verdad, pero no se puede hallar verdadera paz ni consuelo en la mentira. ¿Por qué se llama Espíritu de verdad? Porque nos lleva a la verdad, nos enseña la verdad y nos vuelve verdaderos, sin mentira, sin engaño nuestra vida. Se recibe de gracia, un regalo de Dios. Pero los que tienen, dice el Espíritu Santo, viven en paz y hay consuelo, viven feliz. Si usted, hermano, usted, hermana, amigo que nos escucha, si usted conoce la palabra de Dios y usted vive en reposo, en paz, feliz, entonces es obra del Espíritu Santo en usted. Pero si usted vive siempre en problemas, vive descontento, vive mal, entonces necesita al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad.
Por eso necesitamos seguir estudiando este estudio. Sigamos leyendo. Por medio de las falsas teorías y tradiciones es como Satanás obtiene su poder sobre la mente, induciendo a los hombres a adoptar normas falsas. Tuerce el carácter. Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error y expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. El Espíritu Santo entonces nos habla a la mente, nos indica nuestro deber, lo que debemos de hacer con el poder de la gracia de Cristo. Y el Espíritu Santo graba la verdad en el corazón. ¿Y qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. La verdad es la ley de Dios. ¿Quién puede grabar la ley en el corazón, en la mente? El Espíritu Santo. El ser humano solo puede aprender de memoria y luego muchas veces se olvida. Mensaje para jóvenes, página 45. Dice así: pero las palabras del salmista son ciertas en cuanto al cristiano genuino. No es ciertamente la letra desnuda de la palabra de Dios lo que da luz y entendimiento. Interesante esta declaración. Dice, repito, no es ciertamente la letra desnuda de la palabra de Dios lo que da luz y entendimiento. Cada ser humano en este mundo puede estar leyendo la letra desnuda, la letra muerta de la palabra de Dios en la Biblia. Pero la palabra de Dios, así desnuda, letra muerta, dice, no da luz ni entendimiento. Necesita el Espíritu Santo para que sea completo. Es la palabra abierta y aplicada al corazón por el Espíritu Santo. Cuando un hombre se convierte de veras, se hace hijo de Dios, participante de la naturaleza divina. Otra gran verdad de la justicia por la fe. Cuando un hombre se convierte de veras, verdadera conversión, entrega 100%, se hace hijo de Dios recién. Entonces, en vano uno puede gloriarse. En vano puede decir yo soy hijo de Dios. Por lógica podemos entender, y por la Biblia también, por creación, todo el mundo somos hijos de Dios. Pero hemos perdido ese derecho porque el pecado nos ha hecho perder. El pecado nos ha separado de Dios. El pecado ha malogrado nuestra naturaleza humana. Nuestro carácter lo ha malogrado. Entonces tenemos una mente malogrado. Por más que aprendamos de memoria la Biblia, las leyes, nunca vamos a tener luz ni entendimiento. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Repito de nuevo, pero las palabras del salmista son ciertas en cuanto al cristiano genuino. No es ciertamente la letra desnuda de la palabra de Dios lo que da luz al entendimiento, sino cuando esa letra, esa palabra está grabado en el corazón por el poder y la gracia del Espíritu Santo. Ahora sí dice, el hombre se convierte de veras y llega a ser hijo de Dios.
¿Cuándo entonces un creyente puede llegar de nuevo a ser hijo de Dios? En el nuevo nacimiento, en la conversión. Y para vivir y crecer como hijo de Dios, ahora tiene que permanecer en Cristo, confiando en Cristo, para que Cristo lo prepare, actúe en el creyente y lo transforme cuerpo y alma y espíritu. El sol de justicia, iluminando sus mentes con sus brillantes rayos, aviva toda facultad para que produjera una acción más vigorosa. Necesitamos el sol de la justicia de Cristo. ¿Quién es? Es Cristo. ¿Y quién es el representante de Cristo? El Espíritu Santo. Ahora veamos en Testimonio para Ministros, página 220. ¿Qué podemos seguir aprendiendo? Dice así: las inteligencias celestiales trabajan con el agente humano consagrado. En otras palabras, el Espíritu Santo. Los ángeles trabajan con el agente humano consagrado y el Espíritu actúa en el alma y el Espíritu actúa en el alma del no creyente. Vamos a leer de nuevo para comprender más claramente. Dice: las inteligencias celestiales trabajan con el agente humano consagrado y el Espíritu Santo actúa en el alma del no creyente. Dios le da al corazón la capacidad de creer y el pecador acepta la evidencia de la palabra de Dios. Es transformado por medio de la influencia llena de la gracia del Espíritu Santo y llega a ser uno con Cristo en espíritu y propósito. Así que el Espíritu no puede trabajar en el no creyente, dice. Solo en los creyentes trabaja. Porque la fe le une a Cristo y la fe desliga del mundo y del yo para unir a Cristo. Ahora sí, el Espíritu Santo comienza a trabajar. Sus afectos por Dios aumentan. Tiene hambre y sed de justicia. Anhela ser más semejante a su Maestro. Al contemplar a Cristo, es transformado de gloria en gloria, de carácter en carácter, y se hace más y más semejante a Jesús. Se llena del amor de Cristo, de un profundo, ansioso amor por las almas que perecen. El que tiene el amor de Cristo en el corazón, tiene un profundo y ansioso deseo de salvar almas. Y dentro de él se forma Cristo, la esperanza de gloria. Por eso la Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. San Juan 1, 11 y 12. Así el Espíritu Santo puede hacer su obra en el creyente. Mente, carácter y personalidad, 298. La verdadera disciplina de la vida depende de cosas pequeñas. El adiestramiento de los pensamientos es esencial. Ahora necesitamos, si es que hemos nacido a vida nueva, si tenemos el Espíritu Santo, si tenemos el carácter de Cristo, la vida nueva, necesitamos disciplina, la verdadera disciplina. ¿Qué significa? Es mantenerse en la vida nueva, mantenerse en los nuevos pensamientos, en las nuevas palabras que el Espíritu pone en la boca y en el nuevo carácter de Cristo que es impartido en el creyente. Ahora sí, a eso se llama
vida cristiana en Cristo Jesús. En el libro Mente, Carácter, Personalidad, tomo 2, página 298, dice: el adiestramiento del corazón al control de los pensamientos en cooperación con el Espíritu Santo pondrá nuestras palabras bajo control. Entonces el Espíritu Santo pondrá las palabras bajo control. Ya no vamos a fallar, ya no vamos a equivocarnos, ya no vamos a olvidarnos, porque el Espíritu Santo nos recordará todo lo que necesitamos hablar, palabras de vida. Esto es verdadera sabiduría y le asegurará paz mental y contentamiento. Habrá gozo en la contemplación de las riquezas de la gracia de Dios. Verdadera sabiduría. En Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 299. El salmista exclama: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de Jehová, roca mía y redentor mío. Solo teniendo a la roca, que es Cristo, el Salvador, que es Cristo, nuestras palabras serán gratos. Y necesitamos disciplinarnos siempre en hablar esas palabras, no nuestras palabras, porque las palabras del ser humano pecador están contaminados con el egoísmo. En el mismo libro Mente, Carácter, Personalidad, tomo 2, página 299. Mientras Dios trabaja en el corazón por medio de su Espíritu Santo, el hombre debe cooperar con Él. Se deben sujetar los pensamientos. Hay que restringirlos, impedir que divaguen y se dediquen a contemplar cosas que solo debilitan y contaminan el alma. Los pensamientos deben ser puros, las meditaciones del corazón limpias, a fin de que las palabras de la boca sean aceptables al cielo y beneficiosas para los que se relacionan con nosotros. Tenemos una advertencia en el mismo libro. Cristo dijo a los fariseos: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Jesús siguió diciendo: y el hombre bueno de su buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. San Mateo 12, 34 y 35. El ser humano por naturaleza es fariseo, generación de víboras, serpientes. ¿Qué necesita? Necesita nuevo nacimiento, desechar al hombre viejo y nueva creación. Por eso los mensajes de los 3 ángeles anuncian a un Dios creador. El sábado de la ley de Dios también exalta a un Dios creador de los cielos y la tierra. Si Dios de la nada creó a Adán y Eva, ¿por qué no nos puede crear de nuevo a nosotros? Por eso Efesios 2:10 dice: el que ha nacido a vida nueva, el convertido, ha sido creados de nuevo, dice, por Dios, para buenas obras. Obediente. Vamos a leer en el libro Conflicto de los Siglos, página 466. Claramente allí tenemos descrito la verdadera santificación del alma y del espíritu y del cuerpo. Dice así: la santificación expuesta en las sagradas escrituras
abarca todo el ser, espíritu, cuerpo y alma. San Pablo rogaba a los tesalonicenses que su ser entero, espíritu, alma y cuerpo, fuese guardado y presentado irreprensible en el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 5:23. ¿Quién es el que guarda del pecado irreprensible? Es el Espíritu Santo. Por eso toda la salvación es obra del Espíritu Santo en el creyente. Os ruego, dijo el apóstol Pablo, hermanos, por las compasiones de Dios, que le presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, acepto a Dios. Este es el evangelio que no entendieron los israelitas, el pueblo de Israel, especialmente en el desierto. Dios durante 40 años puso delante de sus ojos día y noche el santuario, un santuario consagrado a Dios. Era para el culto sagrado, para las fiestas sagradas. Así también dice el apóstol Pablo, ¿no saben ustedes, dice, que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios debe morar? En tiempos del antiguo Israel, toda ofrenda que se traía a Dios era cuidadosamente examinada y se descubría un defecto cualquiera en el animal presentado. Se lo rechazaba, pues Dios había mandado que las ofrendas fuesen sin mancha. Así también se pide a los cristianos que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y acepto a Dios. ¿Qué es lo que hoy se necesita? Es santidad. Pero la santidad no se aprende, sino se recibe por gracia. Sigamos leyendo. Para ello, dice, para que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Y Dios necesita un sacrificio vivo. Para ello, dice, todas sus facultades deben conservarse en la mejor condición posible. Toda costumbre que tienda a debilitar la fuerza física o mental incapacita al hombre para el servicio de su Creador. Otra gran verdad. Todo lo que debilita la fuerza física o mental. ¿Qué debilita la fuerza física? Las actividades de este mundo. ¿Qué debilita la mente? El estudio de los libros y las ciencias de este mundo. Lo deja inválido al ser humano. Pero cuando el ser humano reconozca que su vida carnal no tiene valor, entonces será justificado. Por eso Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Necesitamos el amor de Dios para amar a Dios y para amar a nuestros prójimos. Ahora vamos a leer Deseado de todas las gentes, 625. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente participante de la naturaleza divina. Ahí tenemos las dos obras juntas del Espíritu Santo cuando le dejamos entrar a nuestra vida. Lo primero que hace es purificar el corazón, limpiar, poner a un lado ese corazón egoísta, esa mente carnal lleno de conocimiento de este mundo, a un lado, porque eso nos puede hacer perder la salvación. Ahora, por ese Espíritu Santo, el creyente va a participar de la naturaleza divina, del hombre espiritual. Es obra del Espíritu Santo. Cristo ha dado su Espíritu como divino poder para vencer todas las tendencias hacia el mal o hereditarias y cultivadas
para grabar su propio carácter en su iglesia. El Espíritu Santo tiene poder para hacernos vencer al mal, sean heredadas o cultivadas. Hay solución por medio del Espíritu Santo. Camino a Cristo, página 72, basado en 2 Corintios 3:18, que dice así: necesitamos velar, luchar, orar, para que nada pueda inducirnos a elegir otro camino. Solo por la oración y la vigilia constante podemos mantenernos, dice, siempre siguiendo a nuestro verdadero Maestro, para no desviarse por otro camino. Pues estamos siempre libres para hacer esto. Mantengamos, por lo tanto, los ojos fijos en Cristo, y Él nos preservará. ¿Quién es el que preserva, el que cuida y el que no deja que caigamos en el pecado, en la tentación? Es Cristo. Cristo nos preservará. No es humanamente cuidarse, pero no es malo cuidarse humanamente. El hombre puede cuidarse cuando está con buena disposición, cuando hay paz, cuando hay tranquilidad. Pero en el tiempo difícil, en la crisis, el ser humano pierde control de su vida y actúa mal. Por eso el Evangelio viene antes que llegue la crisis, para que nuestra vida espiritual esté asegurada en Cristo. Vamos a seguir leyendo. Necesitamos velar, luchar, orar, para que nada pueda inducirnos a elegir otro maestro. ¿El creyente puede elegir otro maestro? No. El único maestro que ha elegido es Cristo, porque en Cristo se ha bautizado. Pues estamos siempre, dice, libres para hacer esto. Mantengamos, por lo tanto, los ojos fijos en Cristo. Y Cristo nos preservará. Confiando en Jesús estamos seguros. Nada puede arrebatarnos de su mano. Si le contemplamos constantemente, somos transformados en la misma semejanza de gloria en gloria, así como por el Espíritu del Señor. Una total transformación de cuerpo, alma y espíritu, obra del Espíritu Santo. Camino a Cristo 77. El espíritu de amor y abnegación que manifiesta Cristo en el Espíritu que llena los cielos es la misma esencia de su gloria. Es el mismo Espíritu que poseerán los discípulos de Cristo. Entonces, necesitamos el amor de Dios, que nos llevará, dice, a la abnegación, porque así está dispuesto en el plan de salvación. En Testimonio para Ministros 176, sigue diciendo: el cristiano debe echar todo el fundamento si quiere edificar un carácter fuerte, simétrico, si quiere estar bien equilibrado en su experiencia religiosa. Necesita un buen fundamento, cimiento. Cristo es el cimiento. Cristo es la piedra angular que desecharon los constructores judíos. Hoy también sigue siendo desechado Cristo. Solamente queremos tener a Cristo en palabras, en prédicas, en conversaciones. Pero otra cosa es tener a Cristo en el corazón, en la mente, para que el cambio comience de adentro para afuera y sea seguro. Terminemos de leer. Así el hombre estará preparado para alcanzar la norma de verdad y justicia presentadas en la Biblia, porque el Santo Espíritu de Dios lo sostendrá y fortalecerá. El verdadero cristiano combina una gran ternura de sentimiento con una gran firmeza de propósito y una inquebrantable fidelidad a Dios. Sin embargo, su caso traicionaría las verdades sagradas.
el que está dotado del Espíritu Santo, tiene grandes poderes emotivos e intelectuales y una invencible fuerza de voluntad. Todo en el creyente es el Espíritu Santo, porque es representante de Cristo, representante de Dios en este mundo. Así entonces Dios quiere realizar una obra de salvación completa en el creyente. A eso se llama preparación para la venida de Cristo, preparación para predicar el Evangelio en el carácter de Cristo, preparación para poder predicar el Evangelio a los que están lejos y cerca, especialmente a los que están de hambre de salvación. Todo es obra del Espíritu Santo en el creyente. Pero si el creyente no ejerce fe, su parte es la fe. Entonces, si no hay fe, entonces no va a crecer la vida cristiana, no va a desarrollar, no va a dar frutos. Siempre va a estar incompleto la obra del ser humano carnal. El ser humano carnal nunca puede llegar a ser un cristiano pleno. Necesita el espíritu de amor y de verdad. Necesita salvación. A eso se llama salvación. Salvación se recibe con el nuevo nacimiento, con la conversión. Ahora, el que ha recibido la salvación y tiene la protección, tiene la conducción, ahora sí puede predicar en alta voz en las calles, en los coliseos, en los estadios, en la cárcel, en los hospitales, sin temor, porque Dios está a su lado. Cristo va a allanar el camino. Cristo va a sacar las piedras de tropiezo en el camino, para que el cristiano, feliz como instrumento en las manos de Cristo, pueda marchar hacia el avance de la salvación. Por eso, Proverbios 4:18 nos dice: la luz de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. No puede quedar estático el verdadero cristiano. Todos los días crece, cada día aprende algo nuevo. Y si el verdadero creyente descuida y nuevamente vuelve a obedecer a su yo, a su ego, cuando nuevamente vuelve a caer en pecado, entonces necesita de nuevo volver a Cristo. Necesita la obra externa del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo le llame, le guíe y le lleve a Cristo, para que la salvación sea una realidad en la vida de ese creyente. Ese es el mayor anhelo, ese es el deseo que nos impulsa a estudiar. Esa es la fe que necesitamos. Todo es por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Que Dios pueda bendecir su palabra. Gracias a Dios por su palabra y por este tiempo que Dios nos ha concedido. Gracias también por el espíritu de sabiduría que ha dispuesto para nosotros en esta oportunidad, para aprender lecciones que pueden darnos vida, enseñanzas que pueden salvar nuestras vidas en este tiempo, para vivir liberado de los poderes de este mundo y así ser un mensajero que ilumine el mundo con la gloria de Dios de Apocalipsis 18. Gracias por vuestra atención. Gracias a Dios. Será hasta el próximo estudio con todos. Amén.